Hola, buenas tardes. Es un placer de estar con vosotros en esta tarde para hablar pues, de un tema muy interesante para nosotros. Y yo soy Dwight y Mara, bueno, es Mara, y vivimos en Madrid. Actualmente estamos en el estado de Texas por un tiempo, pero llevamos unos 30 años en España trabajando con iglesias. Yo estudié en Southwestern Seminario Bautista en Texas hace varios años y estudié pues maestría de divinidad en teología. Entonces, Mara va a compartir algo de nuestra familia. Sí. Bueno, de mi parte, pues yo voy por detrás de Dwight. Estoy solamente ahora estudiando una maestría en teología y estoy muy contenta por esta oportunidad. Después de haber creado los 3 niños, me vi en la situación una situación positiva que podría de verdad estudiar más y estoy muy contenta por hacerlo. Y tenemos 3 hijos, los 3 nacidos en España. Tenemos 2 asturianas y un madrileño. Y son muy orgullosos de serlo. Y estamos muy contentos de estar aquí con vosotros y ya hace tiempo que no hablamos con muchos de nuestros amigos que quizás estéis mirando hoy y viéndonos. Estamos bien, estamos en un sabático y también un poco cuidando de nuestra salud. Es un tiempo de quizás rejuvenecernos, ¿no? Pues nada, os echamos de menos todos en Madrid. El propósito de esta serie de charlas, que van a ser en total como 9 semanas, creo, vamos a tratar de diferentes temas de cómo, de paso a paso en la Biblia, desde el principio, de por qué estudiarla, dando apoyos, dando ayudas, ideas para enriquecer tu lectura de la Biblia y para descubrirlo. Entonces vamos a hablar de temas como pues dónde empiezo, qué Biblia es mejor que otra, cómo llegamos a tener la Biblia, lo que la Biblia dice de sí misma, principios para estudiar la Biblia que también son muy importantes, lo que la Biblia dice de sí misma, por ejemplo, etc. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que puede aplicarte a ti o no sabemos, pero el tema que vamos a tratar hoy es por qué molestarme en leer la Biblia. ¿Por qué tomar la iniciativa de estudiar y leer la Biblia? Entonces vamos a hablar de algunas razones, de algunos pretextos, mejor dicho, que personas dan y pues luego pues te invitamos a que reflejes si tú identificas con uno de esos pretextos o no. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, quizás uno de los pretextos que incluso puede ser que se aplicara a nosotros en un momento en nuestras vidas es el escepticismo. Pues yo paso de ello. ¿Para qué? No veo la importancia de ello. Bueno, infelizmente pues hay muchas personas que identifican de esta manera. Quizás sean pues agnósticas o hasta ateas. Y no pueden ver ninguna importancia religiosa en la Biblia y por lo tanto no hay motivación ni ilusión para leerla. Piensan que un libro, la Biblia es un libro escrito en la Edad de Bronce, que un libro de leyendas, de fantasías y así, y que no tiene relevancia para el mundo del siglo XXI. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 29% de la población dice que la Biblia es una colección de fábulas, leyendas, historias y preceptos morales registrados por el hombre. En España, en cambio, la cifra es 34% y solo el 17% cree que la Biblia es la palabra directa de Dios. Otra cifra que averiguamos sobre España es que el 70% de los españoles encuestados dijeron que participan en los ritos religiosos. De esas cifras, solo el 20% lo hace una vez a la semana. Y respecto a la lectura de la Biblia, solo el 20% de los españoles preguntados dijeron haber leído en el último año un capítulo de la misma, y eso seguido
de los franceses con 21%. Entonces eso nos da pues una realidad que no nos sorprende quizás si sabemos cómo en dónde estamos, en que vivimos, pero hay muchos que dicen yo paso. Averiguamos, encontramos una página web muy interesante, un podcast que habla más sobre eso si hay deseo, por el autor famoso español César Vidal, con el título, si vas a cesarvidal.com, el título es La España que no lee la Biblia. Es solamente hace 4 años, es muy bueno, de César Vidal. Interesante. Otro pretexto que muchos dicen o que tienen es que pues mis creencias religiosas son diferentes. Yo no soy cristiano, yo soy de otra religión, etc. Entonces no tengo interés ni importancia en leer la Biblia. Y es verdad que muchos se encuentran en otro trasfondo cultural y religioso, y quizás sea la razón por no querer interesarse por lo que dice la Biblia, pues es un libro cristiano, ¿no? De la creencia cristiana. Puede ser que esas propias personas tengan sus propios textos, ¿no? que se dirigen a ello. Y la verdad es que la Biblia es un libro del cristianismo, y es también quizás en parte también del judaísmo, porque ellos sí leen parte de lo que leemos nosotros. Muy bien. Lo que pasa, otra cuestión que muchos tienen es que es muy difícil de entender. No creo que si la lea voy a poder comprender lo que está pasando, lo que deja de pasar. Yo lo veo muy difícil. Bueno, es lo que han dicho muchos por la historia y lo que siguen diciendo. La verdad es que por siglos la Biblia se consideraba que era un libro que solamente los curas o los eruditos, los grandes teólogos podían entender, y por lo tanto no era un libro accesible pues para la gente común. Hasta en muchas iglesias, pues literalmente y figurativamente, la Biblia estaba encadenada pues al altar de la iglesia, y era imposible leerla, y aun si uno quisiera. Pero vemos que la Biblia puede ser un texto desafiante de leer y comprender debido a su lenguaje antiguo, contexto cultural y narrativas complejas. Algunas personas damos cuenta que pueden sentirse intimidadas o tener dificultades para comprenderla, que le puede desanimar la lectura. Muchos hacen lo que hacen, no es un error, pero quizás no el mejor consejo, es que, por ejemplo, dicen, voy a leer la Biblia. Empiezan en Génesis, por ejemplo, y luego Génesis, Éxodo, Levítico, y pues mucha historia, muchos detalles, y etcétera, y luego se desaniman. La Biblia sí tiene sus partes difíciles, pero lo que hoy en día disfrutamos más que nunca es varios recursos online, por internet, varios páginas web que ofrecen comentarios para entender la Biblia. También hay libros, comentarios y ayudas, guías para entender la Biblia. Entonces, la verdad es que sí hay textos más fáciles que otros para entender, pero con la ayuda de estos ayudas y comentarios, pues nos puede ayudar a entenderlo. Entonces, otro pretexto que dicen muchos es que yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas, no me va contra mi pensamiento, no estoy de acuerdo, por lo tanto no hay interés en seguirla. Uh-huh. Puede ser que muchos de nosotros tengamos, o algunas personas tengan desacuerdos morales o teológicos con lo que dice la Biblia, y pueden por eso optar no leerlo. Pues no concordo y no lo leo. Uh-huh. Pueden ser que hayan pasajes que sean objetables en su punto de vista o incompatibles con sus propias creencias y valores. Y aquí queda muy importante dejar zanjado que la Biblia es un libro de autoría divina, ¿no? Y Dios tiene sus valores y tiene sus preceptos. Entonces uno, cuando va a la Biblia, tiene que entenderla, que no está para discusión.
Es un libro que nos cabe a nosotros conocerla, amarla, ponerla en práctica, seguirla, ¿no? Y con él, en el progreso de entenderla y amarla y seguirla, uno se enamora de ella. Es imposible no hacerlo, porque es la palabra de Dios. Otro pretexto o otra disculpa que alguno puede tener para no leer la Biblia es que, pues para mí, la iglesia está llena de hipócritas, yo paso de ello. No creo que valga la pena meterme en ello. Bueno, esto infelizmente ha sido una situación desde el principio. Recordemos que los peores enemigos, principales enemigos de Jesús eran los fariseos, la gente, los líderes religiosos que eran totalmente hipócritas. Así, no nos sorprende que hoy en día sigue siendo así. Es totalmente posible que algunas personas pues tienen una asociación negativa con la Biblia debido a una experiencia que han tenido pues en una iglesia o con un líder o de una iglesia que ha sido resultado que han mal o han sido perjudicados, críticas o excluidos de algo. Entonces es totalmente lo que animamos, si es el caso, de no pensar en eso, pues no hay excusa realmente para eso, pero de fijar la vista en Jesús, que Él nunca falla. El hombre muchas veces sí falla, pero animamos que a los que han tenido problemas así, de esa manera, que lo piensen dos veces y de pensar en lo bueno que hay, que no todos son hipócritas y así, que hay gente muy buena en las iglesias y la mayoría de los líderes de las iglesias pues son muy fieles y buenos. Así que otro pretexto que tienen muchos, simplemente en la vida moderna que tienen, es que no hay tiempo, no tengo tiempo, no es una prioridad para mí, mi vida es muy ajetreada, yo no veo dónde puedo encontrar un hueco para estudiar la Biblia. Sí, es verdad que la vida es ajetreada, es ocupada y muchos nos encontramos que no tenemos tiempo. Podríamos utilizar unas 30 horas diarias y solo tenemos 24 y hay que dormir y todo esto, ¿no? Pero vemos la importancia de poner la Biblia como prioridad, ¿no? Una de las cosas que requiere para leer la Biblia y estudiarla es la disciplina. Y la propia Biblia nos enseña a tener disciplina. Y nosotros personalmente recomendamos la lectura de la Biblia a diario. Es como que nosotros no solo comemos una vez a la semana, sino todos los días, 3 veces al día por lo menos. Y ese es el alimento físico, ¿no? Y la Biblia es como el alimento espiritual. Y estaría muy mal solo alimentarnos un poquito una vez a la semana o una vez al mes o una vez al año, porque hubo el caso de que dijiste que algunos leen un capítulo al año, ¿no? Sí. Pues estaríamos bastante mal con esto físicamente y igualmente espiritualmente. Es importante leer la Biblia y recomendamos a diario. Obviamente con un buen plan que vamos a compartir con vosotros, con un poco de guía para leerla, podréis hacerlo un poquito al día. Mi experiencia personal es esta, que yo empecé poniendo límites, pues 15 minutos al día. Y os digo de verdad, empiezas con 15 minutos y de repente sin darte cuenta estás en media hora y si tienes la posibilidad acabas pasando más tiempo porque engancha mucho. Porque no estás leyendo cualquier libro, estás leyendo la palabra de Dios. Es de verdad, tiene un poder especial. Así que yo creo que... Sí, pues lo que queremos dejar con vosotros es algunos pensamientos animando a que leáis la Biblia, ¿no? Puede que ya lo tienes como costumbre y si es así, pues animamos que sigáis con eso, pero quizás no es una prioridad para ti, no has tenido interés ni tienes interés, pero para pensar en lo siguiente. En primer lugar, la Biblia no es secreto para nadie de que la Biblia es el libro más bestseller
de todos los tiempos. Ha vendido más de cualquier otro libro, ni otras traducciones. Y eso pensamos será por algo, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia, si no fuera tan popular y así tan relevante, hay que pensar por qué es eso? Porque ha sido el bestseller de todos los tiempos. La Biblia también es un libro que ha sido el más perseguido en todo el mundo. Actualmente hay 52 países donde poseer la Biblia es totalmente ilegal. ¿Por qué es esto? Será por algo, ¿no? Yo nunca he oído de que el Corán ni otros libros han sido banidos de algún país. Sí. No, pero la Biblia sí. La Biblia sí. Número 3. La Biblia ha cambiado las vidas de millones de personas por todos los siglos. Y de nuevo dejamos con la pregunta, ¿será por algo? ¿No? Eso tiene que ser más que un libro. Tiene que ser más especial que cualquier cosa para que eso haya sido pues fruto pues de cambio de vida de tantas personas. Las mayores evidencias, una otra razón, es que la propia evidencia, la Biblia habla por sí misma, ¿no? Entonces las evidencias están dentro del libro. Entonces es imposible encontrar la evidencia si uno no se molesta a leerla. Pues trayendo un poco el tema de hoy, ¿no? ¿Por qué molestarse a leerla? Si no nos molestamos en leerla, no sabremos que esto es verdad o no. Y si sabemos que un libro está y decimos, muchas personas, millones de personas dicen en todo el mundo que ha cambiado sus vidas, ¿por qué no dar la oportunidad de que este libro también pueda traer cambios a nuestras vidas? Alguien una vez dijo que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando lo leemos. Es verdad. La Biblia dice, bueno, en otra semana vamos a hablar de lo que la Biblia dice en sí mismo, pero una de las frases que nos gusta mucho es de Salmos 119, 105, que dice, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿no? La Biblia es algo cuando la leemos, nos lee a nosotros. Así que animamos pues a que lo leáis. Si lo tienen la buena costumbre de seguir adelante, pero si no, pues de encontrar un ejemplar y así de empezar. La semana que viene vamos a hablar acerca de principios, pues de dónde empezar y algunos consejos. Sí, que puede ser un poco, dar un poquito de miedo empezar y digo, ¿por dónde voy? Porque un libro no empiezas por el medio, pero la Biblia es diferente, porque vamos a hablar más de ello. No es solo un libro que tiene comienzo y fin, a pesar de que sí tiene una historia que se cuenta, pero la Biblia es un compendio, es una enciclopedia de varios libros juntos. Entonces hay algunos que podrías dar la énfasis, la prioridad para empezar. Exacto. ¿No? Y ya con tiempo, y de esto vamos a hablar la semana que viene. Eso es. ¿No? Y ahora si quedáis un ratito más, luego enseguida voy a compartir un poquito de mi testimonio con la Biblia personal mío. Hoy, semana que viene, Dwight comparte un poco sobre él, pero hoy me gustaría compartir un poquito de mi historia y mi relación, cómo la Biblia ha transformado mi vida. Yo, la verdad, crecí yendo a la iglesia. Desde pequeñita me acuerdo de ir a la iglesia con mis abuelos. Entonces, crecí en un ambiente bastante religioso. De mi parte, de mis abuelos, era una fe genuina, y es que para mí ir a la iglesia era la religión. Si me preguntaran cuál es tu religión, pues yo lo decía, soy cristiana y todo esto. Pero con tiempo fui creciendo y me faltaba la disciplina de que os he comentado antes, ¿no? La disciplina, la verdad no daba importancia a la Biblia como debería. Y la verdad no entendía todo lo que me estaban diciendo, porque no la absorbía para mi vida personal. Y fue un día, yo tenía 19 años, que yendo a una nueva iglesia,
la persona que enseñaba este día, pues compartió de que algunas cosas especiales sobre Jesús y su sacrificio. Cosas que hasta ahora había oído, pero no había puesto atención. Y él decía que nosotros tenemos, de acuerdo con la Biblia, con la historia que cuenta, nacemos en pecado y estamos en un mundo también lleno de pecado y que necesitamos perdón. También decía que Jesús había pagado el precio del pecado de cada persona, de todo el mundo, en la cruz. Y de repente mis ojos se abrieron para reconocer el sacrificio de Jesús y me empecé a preguntar por qué lo haría, ¿no? Yo no lo merezco, pero aún sin merecer, digo, no merezco a Jesús, pero acepto tu sacrificio y tu perdón. Y este día pedí perdón a Jesús y dice, quiero de hoy adelante caminar contigo. Y fue la palabra de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Y este versículo que trae ahí toda la Biblia resumida, porque toda la Biblia, no importa si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, habla de Jesús, apunta hacia Jesús. Y Jesús es el centro de la Biblia. Y Él, a partir de entonces, empecé a caminar con Él. Y poco a poco, con la lectura diaria de la Biblia, cosas fueron cambiando en mi vida, poco a poco. Y os digo que hasta hoy todavía hay cosas que poco a poco van cambiando en mi vida. Es un progreso. Solamente un día, cuando nos encontremos con Él faz a faz, que veamos su rostro, seremos diferentes y seremos completos porque estaremos con Él. Pero hasta entonces la Biblia es importantísima porque nos trae, es como un manual de vida, nos trae las instrucciones para vivir. Y hay algo muy interesante que la Biblia habla mucho sobre la disciplina, ¿verdad? Y cuando tú lees algo de la Biblia, y aunque no lo entiendas, que me pasó varias veces, yo a veces no entendía o no concordaba plenamente, o venía de verdad en contra de mi naturaleza, no quería hacerlo. Pero al dar un paso de fe y actuar en lo que dice la Biblia, mi corazón cambió, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con las relaciones. Yo me acuerdo de un caso especial, unas personas que, no sé, era muy difícil la convivencia con ellos. Y la Biblia nos enseña, ¿no?, que debemos amar los unos a los otros, poner las personas otras antes de ti mismo. Pues yo no quería, porque estaba un poquito fastidiada, mi naturaleza era que no merecen, ¿no? Pero digo, no, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Di un paso de fe, un poco forzado, pero en un sentido era un paso de obediencia. Y cuando lo hacemos, un paso de obediencia, Dios, la verdad, viene y nos capacita a través del Espíritu Santo a actuar, y de repente esta nueva acción, esta nueva manera de vivir pasa a ser parte de tu vida. En esto la Biblia es transformadora. La lectura es un libro, pero es más que un libro, porque tiene poder, sus palabras tienen poder, sus enseñanzas transforman la vida, pero todo hay que empezar con conocer a Cristo, ¿no? Cristo es la persona que me ha añadido todo lo que me faltaba. Imaginaros que mi vida era una caja de puzzle que está tirada al suelo, ¿no?, con muchas piezas, pero cada pieza y empiezas a poner y consigues arreglar un rinconcito del cuadro, ¿no?, de puzzle, y después otro, pero aún así no se juntan. ¿Por qué? Porque falta una pieza, que es la pieza principal, central de la vida de uno, y es Jesucristo. Cuando empezamos con Él, todo el puzzle, poco a poco, que tampoco es de un día al otro, poco a poco empieza a encajarse y todo cobra sentido.
Hablo de personalmente, lo que me ha pasado es que te cambia el prisma. De repente puedes ver cosas que no veías antes. O de la manera diferente, lo ves todo, porque ya es como tener las gafas, ¿no? Y de repente pones las gafas y, pues mira, ¿cómo no me daba cuenta de esto? Así es conocer a Cristo, andar ahí un poco perambulando por el mundo sin poder ver bien. De repente pones a Cristo y puedes ver, pues puedo leer, puedo ver las cosas. Y es así, la vida toma un nuevo sentido. Así que os animamos mucho a tomar este paso y hacer de la Biblia vuestro manual de vida. Gracias y hasta luego. Adiós.